Aquí estamos de regreso en contexto y justamente para que nos ayude a poner en contexto, perspectiva y entender esta iniciativa que va a tener un impacto sensacional en los trabajadores de México. Vamos con Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Carlos Noriega, me da mucho gusto tenerle esta noche aquí en contexto. Muy buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío estar con ustedes. Oiga, ¿cuál es el salto cualitativo que en términos de pensiones estaría dando México con esta iniciativa? Sí, y hablando de contexto, quisiera comenzar por decir que esta es la segunda reforma, esperemos que así se genere, de esta administración. La primera fue sin duda la pensión universal, que llevó a modificar la Constitución y establecer en el artículo 4 constitucional el derecho a una pensión para los adultos mayores. Esa pensión que está señalada en la Constitución abarca toda la población, todos los ciudadanos de más de 68 años y con algunas excepciones desde los 65 años, da una pensión que trata sobre todo de cuidar cualquier ciudadano pueda cubrir sus necesidades básicas. La reforma que se anunció el día de ayer se orienta a los trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Son los del apartado A de la Ley Federal del Trabajo. Y esta acción da continuidad a la reforma que se hizo en el 97 y resuelve los problemas que no se lograron cubrir con la reforma del 97. Y son dos fundamentalmente. El primero de ellos es que necesitamos ahorrar más para tener una pensión más grande. El sistema, como funciona, es el trabajador tiene una cuenta que administra una administradora de fondos para el retiro, una Afore, ¿no? Que administra porque los recursos se depositan en un fondo. ¿Qué recursos? Los recursos que pone el patrón, el trabajador y el Estado. Hay que recordar que la seguridad social en México es tripartita. Bueno, ese recurso que alcanza el 6,5% del salario es insuficiente para poder financiar una pensión y es insuficiente porque vivimos más tiempo, ¿no?, de lo que se hacía anteriormente. Esperemos todos, ¿no?, poder vivir más y mejor. Entonces, para poder tener una mejor pensión hay que ahorrar más. Pero siendo tripartitas, ¿quién puede ahorrar más? El patrón, el trabajador o el Estado. Y eso ha dificultado históricamente alcanzar un acuerdo. Y es en la coyuntura actual, y curiosamente en medio de una pandemia, de una crisis económica, cuando probablemente logramos coordinar mejor las voluntades de las tres partes. El sector patronal ofreció financiar este incremento en el ahorro, solicitando simplemente que fuese en un periodo suficientemente largo para poder ir ajustando poco a poco sus costos, sus formas de producción. Y este es el planteamiento más interesante que permitió detonar este trabajo conjunto entre los trabajadores, el Estado y desde luego el sector patronal. El segundo tema No, adelante, continúe. El segundo tema que aborda esta reforma es también el reconocimiento de que en México el mercado laboral está caracterizado por una muy alta informalidad. Una alta informalidad y una muy fuerte rotación de los trabajadores entre el sector formal y el sector informal. De manera que actualmente la ley establece que para tener el derecho a una pensión se requieren 25 años de cotización. No suena mucho si uno dice una persona entra a trabajar alrededor de los 20, 21 años, se retira a los 65, son cerca de 45 años, de manera que 25 años es poco más de la mitad de la vida laboral. Bueno, dado que el trabajador entra y sale, ha resultado muy difícil alcanzar 25 años de cotización, de manera que esta reforma, reconociendo esa situación, disminuye el requerimiento para alcanzar una pensión de 25 a 15 años. Es una reducción muy significativa, pero que toma en cuenta esta situación del mercado laboral.
Y la Me tercera parece. modificación. Sí, perdón. No, perdón, no, le quiero preguntar algo, pero termine porque nos está poniendo en contexto y explicando muy bien este asunto. Por favor, continúe, Carlos Noriega. Y el tercer elemento central de esta propuesta es que la pensión, si el trabajador con su ahorro no alcanza una pensión adecuada, digamos, a lo que realistamente podemos hacer, el gobierno entra y establece una garantía mínima. Por eso le llamamos una pensión mínima garantizada. Entonces, esta garantía actualmente representa cerca del 70, 80% de un salario mínimo, ¿no? Y ese monto se le otorga a todos los trabajadores que alcanzan la edad, 60 años, y un mínimo de 1,250 semanas. Bueno, esta reforma lo que hace es subir esta pensión garantizada, es fortalecer la pensión garantizada y establecer una matriz de manera que un trabajador obtendría cuando menos 0,7, o sea, 70% de un salario mínimo si tiene solo 60 años, si tiene un ingreso de solo un salario mínimo y tiene solamente 750 semanas. En el caso extremo, un trabajador que alcance 5 salarios mínimos, tenga 65 años de edad y 1,000 semanas de cotización, podrá obtener una pensión del 220% de un salario mínimo, es decir, poquito más de 2 veces el salario mínimo. Entonces, estamos logrando, un incremento fuerte en la pensión garantizada. Esta es la parte que, digamos, aporta el Estado. Así como el sector patronal ofreció subir la aportación para que haya más ahorro, el gobierno también garantiza una pensión más elevada. Entonces, el hecho de que se bajen las semanas de cotización implica que va a haber más trabajadores que van a alcanzar ese derecho. Segundo, si obtienes ese derecho, por lo menos tendrán una mejor pensión y lo más probable es que con más ahorro tengan una pensión por encima de la garantizada y de esta manera se cumple el propósito de que esta pensión más la pensión universal ya brinde un nivel, pues nunca el que quisiéramos, pero sí el que podemos realistamente hacer entre los tres sectores. Carlos, le quiero hacer una pregunta en este sentido porque se me está acabando el tiempo y ya no se la voy a poder hacer. La pregunta es, con este criterio de necesitamos un mayor ahorro para tener una mejor pensión, ¿qué impacto tiene este criterio para la economía que requiere del consumo, requiere de buscar un crecimiento económico? Entonces, este criterio de Afore o de fondos para el retiro, ¿qué impacto puede tener en la economía cuando México está siendo, como otros países, terriblemente afectado por el COVID-19? Esa sería mi pregunta. Sí, esta reforma va a entrar en vigor gradualmente, pero va a llevar a que el ahorro acumulado en las Afores, que ya actualmente es el fondo más grande en la historia económica del país, ahorita el ahorro que está guardado en las Afores alcanza 4.2 billones de pesos, representa cerca del 18% del PIB 18. Con esta reforma esperamos llegar al 40% del PIB. Nos vamos a llevar algunos años, alrededor de 15 años, a alcanzar eso, pero esta gran masa de recursos de ahorro con una visión de muy largo plazo, es la que permite tener inversiones sobre todo en infraestructura, proyectos que maduran en 10, 15, 20 años, como puede ser una carretera, como puede ser un puerto, como puede ser un aeropuerto, estas grandes obras de infraestructura que requiere el país. Naturalmente, quien las mejor puede financiar son los fondos de pensiones. Eso ocurre en todo el mundo y creo que con esta reforma México también va a alcanzar un volumen de ahorro que le permita emprender proyectos realmente relevantes, estratégicos, y que ahí arrancamos un círculo virtuoso, porque entre más inversión podamos tener, inversiones en proyectos rentables, generadores de empleo, generadores de buena calidad de empleo con más altos salarios, y de esta manera vamos embonando todo un esquema que además del propósito de bienestar social, nos ayuda al desarrollo económico. Muy bien, Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias y le pido que estemos en contacto porque va a haber mucho de qué hablar. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Estamos a su orden. Mucho gusto. Hasta luego.
Gracias. Este